Gracias por acompañarnos en los próximos minutos en Encendidos. Buenos días, Mauricio, Valerie. Buenos Muchas días. gracias por la entrevista. ¿Por dónde empezamos, Cintia? Porque es doloroso ver que no avanzamos en la medida de nuestras expectativas, dado el altísimo número de feminicidios. Desencadenen feminicidios porque no hemos atacado el machismo recalcitrante en nuestra sociedad, en todos los niveles socioeconómicos. Sí, efectivamente, Mauricio, y no podemos esperar avances cuando o no se apuesta de manera eficaz contra esta problemática, que es además estructural, no es aislada, no es de caso por caso, y tampoco podemos esperar avances cuando más bien las decisiones que se toman son contrarias a las políticas que estaban de inicio orientándose a la prevención, la erradicación de la violencia basada en género, ¿no? Estos son casos de violencia que le ocurren a las mujeres por razones de género. Entonces, es importante identificar la problemática para poderle dar respuesta a estos hechos tan graves, ¿no?, que suceden en las vidas de las mujeres, que como hemos visto y como has narrado, no solamente es que sucedan, sino que cuentan con la anuencia, con la justificación del entorno y de manera más amplia de la sociedad, de la que también forman parte operadores y operadoras de justicia que deciden estos casos justamente con esos sentidos comunes que ya tenemos que ir dejando de lado. Entonces, ¿por qué no avanzamos? Porque no se hace nada realmente eficaz para enfrentar y acabar con esta problemática. Justamente, Cintia, buenos días. La señora Rosa, que nos contaba su situación desde Arequipa, decía que ella había recibido cachetadas, que había recibido golpes y que tenía algunos moretones. Va a la comisaría. En la comisaría le dicen, no, anda, amístate con tu esposo. Y ella, valiente, denuncia o quiere denunciarlo y finalmente se separa de esta persona. ¿Qué puede hacer ella? ¿Qué herramientas tiene a partir de esta situación donde en la comisaría no le han recibido la denuncia, que es lo que nosotros siempre recomendamos, que aunque sea un maltrato psicológico difícil de explicar, se insista en el sentido de la denuncia? ¿Y qué sucede una vez que un hombre es denunciado, tanto psicológica como por agresión física? Sí. A ver, en principio quisiera abordar la responsabilidad del Estado para fortalecer sus servicios, ¿no? Y además también la necesidad que hay de el incremento presupuestal para que estos servicios funcionen. Estos policías tienen que estar conscientes de que si su competencia es recibir casos de violencia, pues tienen que estar especializados, ¿no? Tienen que, o sea, no pueden negarse a recibir un caso como este. Si estuvieran especializados, ¿no? Capacitados, efectivamente. Si lo estuvieran, ellos tendrían la alerta instalada, ¿no? Ese sentido común ya sería el de, recibo un reporte de caso de violencia, si yo no actúo de manera inmediata, este caso puede escalar en gravedad y la próxima noticia que yo reciba de esta señora puede ser incluso el feminicidio. Entonces, cuando no se tienen esas alertas instaladas, no se van a activar y van a dejar que los casos, pues, queden no solamente impunes, sino que esa señora continúe expuesta al riesgo que además del hecho de violencia vive, ¿no? Entonces, ¿qué corresponde y qué es lo que en las normas dice que la señora podría hacer, porque es su derecho? Denunciar al policía por el delito de omisión de funciones, ¿no? Porque esto es parte de la obligación de los policías, no es ningún favor, no es que porque no son buenas prácticas ni porque son buenas personas, sino que es la obligación de los policías ya, además en un país en el que se ha reconocido que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es de interés público, ¿no? Ni siquiera está permitida Cintia, la conciliación. entonces, la denuncia tiene que ser recibida por la policía. Lo que te preguntaba es qué sucede con el hombre denunciado. ¿Cuánto tiempo dura esa denuncia? ¿Es una marca para siempre en su vida?
las denuncias tienen que resolverse lo más pronto posible, más aún cuando ya hubo la actuación efectiva de los operadoras de justicia y está detenido, por ejemplo, ¿no? Pero si no lo estuviera, igual es importante que se actúe con celeridad, porque por la propia libertad en la que se encuentra el agresor y cómo funciona, digamos, la violencia basada en género, podría haber otro acto de violencia. Entonces, lo primero que corresponde es emitir una medida de protección que busque poner a salvo a la víctima. En segunda instancia, lo que hay que hacer es también seguir una investigación exhaustiva, célere, para que se pueda... Cintia, sí. es muy importante para nosotros dirigirnos a las mujeres que te están escuchando en este momento y que tienen una relación de dependencia. Yo quiero ver al principio de la conversación y no saben cómo cortarla. Tienen culpa de denunciar al papá de sus hijos y terminan diciendo, pobrecito es el papá de mis hijos, le voy a dar otra oportunidad. Y no salen de ese círculo. Desde tu experiencia, además, sabemos que en muchos casos ustedes las rescatan, las rehabilitan y luego vuelven con el esposo. Así es que esas personas que nos están escuchando ameritan que tú te dirijas a ellas y empiecen una ruta que no tiene regreso a un mundo de violencia y de destrucción que las perjudica a ellas y a sus hijos y obviamente al agresor, porque el desenlace es que acaba preso. Queremos volver con tu orientación, dirigiéndote a ellas si es posible, luego de esta brevísima pausa. Y también apoyaría a otras mujeres que están pasando por esa situación. Hay que tener en cuenta que según el INEGI, el 63.2% de mujeres entre 15 y 49 años han sufrido violencia. Recordemos también que todas las comisarías están obligadas a recibir este tipo de denuncias y también tenemos a la línea 100 de ayuda. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Maritza. Son historias de mujeres que han revertido su historia de terror. Lograron su independencia económica y desmarcarse de ese hombre que permanentemente las hacía sentir mal, menos, inútiles, y ellas huyeron y han recompuesto sus vidas. Y habíamos comprometido a Cintia Silva, directora de Demus, abogada especialista en temas de género, dirigirse a esas mujeres que quizás no han logrado salir de ese infierno, que lo han intentado por todos los medios y sienten culpa porque es el padre de sus hijos, cómo se va a ir preso, y están en un círculo del de nunca acabar. ¿Es posible cortar esta cadena como hemos escuchado estas dos mujeres que lo han logrado? Cintia, ahí nos quedamos, en ese punto nos quedamos y lo retomamos. Sí, gracias, Mauricio. Sí es posible, pero hace falta el apoyo, la intervención de una serie de actores y actoras, ¿no? Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia y ese derecho se puede hacer valer, digamos, que frente a un acto de violencia a través de la puesta en conocimiento de los operadores y operadoras de justicia, se puede denunciar, ¿no? Y entonces, ¿qué puede conllevar a que se supere la situación de violencia, que ésta sea atendida debidamente, ¿no? Entonces las mujeres tienen tienen derecho a acceder a medidas de protección, acceder a justicia, acceder a reparación, y con eso pues pueden ir también entrando en un proceso de recuperación frente a todo el terror que puedan haber vivido por los hechos de violencia, ¿no? Sin embargo, como decía, esto no solo depende de ellos requieren un entorno social que esté claro en que lo que vivieron no es la responsabilidad de ellas, ¿no? Como decía la intervención de una de las mujeres, ¿no? que fue entrevistada. El entorno tiene que apoyar y tiene que estar claro en que estos hechos son vulneratorios de los derechos de estas mujeres y que no los tienen que tolerar y soportar para ser aceptadas socialmente. Y luego los operadores y operadoras de justicia también tienen que tener la absoluta claridad de que no hay que justificar, no hay que legitimar y mucho menos hay que estigmatizar ni culpabilizar a las mujeres. Las mujeres ya de por sí tienen bastantes factores, digamos, subjetivos, internos,
que les dificultan salir de estos círculos de violencia, ¿no? Entonces, se requiere todo el apoyo social y del Estado para superar esta violencia, y para eso el Estado tiene que pues emprender acciones efectivas de prevención, ¿no? Y también fortalecer los servicios de justicia para que sean verdaderamente especializados. Cintia, en el caso de que una mujer denuncie a la persona que la ha agredido, esta persona también, como lo ha hecho, por ejemplo, el congresista Freddy Díaz, puede dar su versión. El congresista respondió diciendo que había sido una relación consentida, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando una mujer denuncia y el hombre responde con una denuncia? ¿Cómo queda esa situación, esa figura ante este juez que va a tratar finalmente el caso? Sí, puede responder con un argumento de defensa como el que ha señalado este congresista, ¿no? Que la relación fue consentida, y ahí lo que corresponde es investigar en qué consistió el consentimiento y si ese consentimiento que alude el denunciado es válido o no. Puede haber consentimiento, pero hay que analizar si es válido o no en las circunstancias en las que ocurrió. Y luego lo otro que señala es que se responda con una denuncia, con una querella. Esto constituye pues represalias, ¿no? Y entonces lo que corresponde allí es que los operadores de justicia reciban el caso, pero que lo analicen de manera célere, considerando que detrás hay un hecho de violencia. O sea, no es que sea cualquier tipo de querella, cualquier tipo de denuncia, ¿no? Sino que está involucrado un hecho de violencia contra las mujeres. ¿Cuánto y ahí, tiempo debe reconociendo durar? un patrón amplio de violencia, pues se tiene que analizar en el contexto. ¿Cuánto tiempo debe durar el proceso? Cuando ha dicho célere, ¿a cuánto tiempo nos estamos refiriendo? Las denuncias por violencia tienen plazos de máximo 72 horas para el otorgamiento de la medida de protección, y el tiempo que tiene que transcurrir para la resolución, digamos, de la responsabilidad penal también tiene que ser célere, ¿no? En el sentido de que muchos de estos casos, por ejemplo, se encuentran en flagrancia y entonces se habilita el proceso inmediato, con lo cual estamos hablando de que en semanas se puede resolver el caso, sobre todo si hay por eso les decía, órganos de justicia especializados, entonces ya conocen cómo es que se producen, cuál es la dinámica de estos hechos y también cómo es que se prueban, ¿no? No vamos a buscar pruebas que no son, digamos, esperables en este tipo de casos. Cuando se trata de hechos que suceden en la clandestinidad, solamente están presentes el agresor y la víctima, entonces en esos casos hay otras formas de probar y de interpretar además esas pruebas, ¿no? Eso es lo que corresponde. ¿Cómo podemos hacer para evitar la revictimización de la mujer agredida, violentada? Normalmente, cuando ella da la cara, aparecen una cantidad de juicios injustos contra ella, de desconfianza, de si lo provocó. Y ahorita estamos hablando lo que él dice, ¿no? Él dice que fue consentida. Pero ella ha pasado médico legista, él desapareció 4 días, ha desaparecido el preservativo, y es un proceso viciado por donde uno lo mire. ¿No hay allí una revictimización de parte de la sociedad con respecto a la mujer que ha denunciado al congresista? Absolutamente, no solo de la sociedad, también de digamos, de los órganos de justicia, si estos se dejaran llevar por estas obstrucciones a la justicia que pueda estar llevando a cabo el denunciado, ¿no? Entonces es muy importante que se tome en cuenta que cuando una mujer denuncia violencia se habla de revictimización porque se presume que ella acude a realizar la denuncia con un primer hecho que la ha victimizado. Entonces, esa presunción de que ella está mintiendo, de que ella provocó, en realidad tiene que ser absolutamente erradicada de todos los operadores y operadoras de justicia especialmente, también de todos los demás actores sociales, la prensa incluida, ¿no? Entonces, es muy importante que se considere a la víctima como que ha sido afectada por el hecho de violencia que está denunciando, es decir, que está diciendo la verdad, no para adelantar condena respecto del
denunciado que tendrá su presunción de inocencia hasta que se dicte sentencia, sino para darle el trato digno y cuidadoso que requiere una persona que ha pasado por hechos traumáticos y que le han generado sufrimiento. Muy bien, Cintia Silva, directora de Demus, abogada, especialista en temas de género, nos ha acompañado en esta entrevista, este tema interesantísimo que evidentemente tenemos que tratar desde todos los rincones de nuestro enorme país y de nuestra complicada sociedad. Vamos a hacer una pausa, son las 10:45 minutos, le damos las gracias entonces a Silvia y volvemos.